Bien, vamos a resolver unos problemas sobre progresión geométrica. ¿Sí? Tenemos aquí los dos primeros problemas que nos piden determinar los medios geométricos que se indican en cada caso. En el ejercicio 11 nos piden 6 medios geométricos entre 3 y negativo 4.049.152. Entonces, para determinar los 6 medios geométricos entre estos dos números, que son el 3 y el negativo 49.152, lo que debemos entender es lo siguiente, que nos están pidiendo que entre estos dos valores, 3, ¿sí? y negativo 49.152, debemos encontrar 6 términos que van a formar con estos dos una progresión aritmética, perdón, geométrica. Es decir, vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos, más los dos extremos, que son el 3 y el negativo 49.152, estaríamos formando una progresión geométrica de 8 términos. Entonces, consideramos al 3 como el primer término, el A1 sería 3, el AN, el último término, o el enésimo término sería negativo 49.152. Estaríamos trabajando con los 6 términos que vamos a interpolar o que vamos a encontrar aquí, y los dos que son los extremos, estamos hablando de 8 términos, ¿no? El primero que es 3 y el último que es negativo 49.152, más los 6 términos o los 6 medios geométricos que nos piden, serían 8 términos. Bueno, sabemos que la fórmula para trabajar progresiones aritméticas para el término enésimo es AN es igual a A1 por R elevado a la N menos 1, ¿no? Ese es el para hallar el enésimo término. Pero de esta fórmula se puede despejar R, y nos permitiría hallar la razón. Si despejamos R, el A1 pasaría a dividir a la sub N, porque el A1 está multiplicando. Entonces pasaría a dividir y tendríamos A sub N sobre A sub 1 igual a R elevado a la N menos 1. Como el N menos 1 es un exponente, lo pasaríamos al otro miembro a extraer, pasaría como una raíz. Sería raíz n menos 1, raíz n menos 1 de a sub n sobre a sub 1. Es decir, que de esta fórmula, o esta fórmula sería la principal de la cual nosotros podemos despejar cualquiera de las variables que necesitemos descubrir su valor. Entonces, en este caso, R va a ser igual a raíz n menos 1 de a sub n sobre a sub 1. Esta sería la formulita para encontrar la razón geométrica, ¿sí? La razón geométrica. Entonces, reemplazando, tendríamos R va a ser igual raíz n menos 1. Si n vale 8, al restarle 1 tendríamos raíz séptima de a sub n, que es negativo 49.152, entre el primer término, que es 3, ¿no? Entonces, esto con la ayuda de la calculadora nos va a resultar negativo 4. ¿Sí? Con la calculadora, sacando la raíz séptima de negativo 49.151 entre 3, me sale negativo 4. Entonces ya tengo la razón geométrica. Y sabemos que si tenemos un primer término, que sería 3, los siguientes términos sean multiplicando por la razón geométrica, que en este caso es negativo 4, y el siguiente término sería negativo 12. Y así, por negativo 4, y el siguiente término sería
Negativo 12 por negativo 4, negativo por negativo es positivo, 12 por 4, 48. Otra vez, multiplicamos por negativo 4, 48 y resultaría negativo 192 por negativo 4. Tendríamos negativo por negativo positivo, 192 por 4, 768. 768 por negativo 4. Tendríamos negativo por positivo negativo, 3072. Negativo 3072 por negativo 4 tendríamos positivo 12.288. Que al multiplicarlo por negativo 4, ¿no? Va a coincidir con el término negativo 49.152. Como vemos, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos o 6 medios geométricos. Muy bien. El ejercicio 12 es lo mismo, determinar los medios geométricos que se indican, en este caso, entre 1 sobre 81 y 729. Pues ahora, entre 1 sobre 81 y 729, hay que encontrar 9 medios geométricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el primero y el último serían dos términos más. Estaríamos hablando aquí de una progresión geométrica de 11 términos. Los 9 que me piden más los dos extremos, ¿no? Muy bien, entonces, como en el problema anterior, consideramos que el primer término va a ser igual a 1 sobre 81. El enésimo término va a ser igual al 729. Y el número de términos va a ser, en este caso, como dije, 11 términos. Bueno, ya tenemos nuestra formulita para hallar la razón. La razón siempre va a ser la raíz n menos 1. La raíz n menos 1 de a sub n entre a sub 1. Reemplazando, tendríamos 11 menos 1, 10. Entonces va a ser la raíz décima de 729, que es el término enésimo, dividido entre 1 sobre 81. Bueno, aquí para ejercitarnos un poco el tema de potenciación, podemos trabajar sin ayuda de la calculadora. ¿Y cómo encontraríamos, a ver, sin la ayuda de la calculadora el resultado? Bueno, recordemos que 729 es una potencia de 3, es 3 a la sexta, sobre 1, y 81 es 3 a la cuarta. Bien, al hacer extremos con medios, al dividir 3 a la sexta entre 1 sobre 3 a la cuarta, es como si tuviéramos 1 y acá abajo 3 a la cuarta. A su vez, el 3 a la sexta es 3 a la sexta sobre 1, y acá tenemos entre 1 sobre 3 a la cuarta. Aplicamos producto de extremos y vamos a tener en el producto de los extremos producto de potencia de bases iguales, y eso resulta 3 a la sexta por 3 a la cuarta, los exponentes 6 y 4 se suman 3 a la 10. Entre el producto de medios que sería sobre 1, 1 por 1 es 1 y seguiría quedando esto 3 a la 10. Por lo tanto, la razón finalmente es la raíz décima de 3 a la 10. Y esto resulta ser 3, ya que 10 entre 10 es 1, el exponente 1, en este caso la base es 3 y el exponente 1 sigue quedando 3. 3 elevado a la 1 es 3. Muy bien, entonces tenemos que la razón va a ser 3. Siendo la razón 3, entonces podemos ahora sí encontrar los términos. El primer término sería 1 sobre 81. 1 sobre 81 multiplicado por 3. 1 sobre 81 por 3. Al multiplicar por 3, 1 sobre 81 quedaría un 27avo. ¿Por qué? Porque 1 sobre 81 por 3, 3 está sobre 1.
Podemos sacar tercia 1, tercia de 81 es 27 y quedaría 1 por 1, 1 y 27 por 1, 27. Recuerden que en la multiplicación se puede simplificar de esta manera. Bien, el siguiente término, lo mismo. El 1/27 lo multiplicamos por 3 y tendríamos ahora 1/27 por 3, un noveno. Un noveno por 3. Un noveno por 3 sería un tercio. Ahora un tercio por 3. Un tercio por 3 sería 3. Luego un tercio por, perdón, 3 por 3 seguiría 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. 81 por 3, 243. Y 243 por 3 tendríamos 729. Entonces deben haber 9 términos o 9 medios geométricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltó uno. A ver, un 27avo, un noveno, un tercio. Ah, perdón, un tercio por 3 era 1. Aquí. Se me pasó un término. Aquí. Era un tercio por 3. Es 1. Y ahora sí. 1 por 3 es 3. 3 por 3 es 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. 81 por 3, 243. Y 243 por 3, 729. Y ahí ahora sí tendríamos los 9 medios geométricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora sí están completos los 9 medios geométricos. Pasemos al problema 13. Dice, resuelve los siguientes problemas. En una progresión geométrica, PG significa progresión geométrica, el segundo y el quinto término suman 260. Y el tercero y el sexto suman 104. ¿Sí? Suman 104. A ver, déjenme revisar un ratito. Como así, suman 104. Ahí está. O más. No, 1040, perdón. 1040. 1040, ¿sí? Ahora sí. En una progresión geométrica, el segundo y el quinto término suman 260 y el tercer y el sexto suman 1040. Allá el octavo. Entonces me dicen que el segundo y el quinto término, el A sub 2 y el A5 suman 260. El tercero, el A3 y el sexto suman 1040. Muy bien, entonces podemos aquí tomar en cuenta que en este caso tendríamos el segundo término. Si el segundo término lo podemos hallar con la fórmula general, se supone que el segundo término es igual al primer término, ¿no? A su 1 por R, por la razón, a la n menos 1. O sea, en este caso sería 2 menos 1, 1. Entonces simplemente sería A1 por R. Más el A5 sería A1, sería el primer término, a la por R elevado a la 5 menos 1. Estoy aplicando la fórmula general o la fórmula del enésimo término. Entonces, A5 sería el primer término por A1, perdón, A1 por R a la cuarta, igual 260. En el caso de la suma de A3 más A6 sería lo mismo. El A3 sería siempre el primer término por R al cuadrado, que siempre se multiplica por la razón elevado al número de términos menos 1, sería al cuadrado. Y el A6 también sería el A1 por R elevado a la quinta. Y eso es 1040. Ahora, de la primera ecuación podemos factorizar A1 por R, ¿sí? A1 por R. Y al factorizar el A1 por R quedaría A1 por R entre A1 por R sería 1 más A1 por R a la cuarta entre A1 por R quedaría R cubo igual a 260. En la segunda ecuación, A1 por R cuadrado más 1 por R a la quinta, 1040, tendríamos también, o podríamos factorizar
A1 por R al cuadrado. Y A1 por R al cuadrado entre A1 por R al cuadrado es 1, más A1 por R a la quinta entre A1 por R al cuadrado, solo quedaría R cubo igual a 1040. Entonces vamos a ponerle esta ecuación número 1 y esta ecuación número 2. ¿Cómo tratamos este sistema de ecuaciones con dos incógnitas? Lo podríamos tratar de la siguiente manera. Los dividimos, pero vamos a dividirlo en este orden. A2 entre A1. ¿Por qué en ese orden dividimos? Para poder tener la división de 1040 entre 260 como entero. Entonces, cuando dividimos 2 entre 1, voy a colocarlo completo, la división sería así. A1 por R cuadrado por 1 más R cubo, ¿ya? Entre A1 por R por 1 más R cubo, igual a 1040 entre 260. Eso es lo que voy a hacer, dividir 2 entre 1. Entonces, en el primer miembro dividimos A1R cuadrado por 1 más R cubo entre A1 por R por 1 más R cubo y podemos simplificar A1 con A1, 1 más R cubo, 1 más R cubo, se supone que queda 1 1 y 1. Entonces solo queda dividir R cuadrado entre R y R cuadrado entre R es R cuadrado entre R solo quedaría R y 1040 entre 260 resulta, de respuesta resultaría 4. ¿Sí? Resultaría 4. Muy bien. Me piden el octavo término. Entonces, me falta ya el primer término. Si ya tengo R, puedo reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser en 1, reemplazando en 1. Reemplazamos en 1 y tendríamos A1 por R. R vale 4. Sería A1 por 4 por 1 más 4 al cubo, 64. Y esto es igual a 260. A ver, acá sería 64 más 1, 65. 65 por 4, 65 por 4 es 260. Entonces, A1 simplemente sería 1. ¿Sí? Es 1 por 4, 4 y 4 por 65, 260. Entonces ya tenemos el primer término y tenemos la razón. Me piden el octavo término, entonces el octavo término, por la formulita de la fórmula general que lo tenemos acá, para cualquier término, A sub n es igual a 1 por R a la n menos 1 sería A sub 1, que es el 1, por la razón que es 4, elevado a la séptima, ¿no? A la n menos 1. Entonces, 4 elevado a la séptima nos resulta 4 por 4, 7 veces el 4, 4 elevado a la séptima va a resultar 16.384. Ahí está el problema 13. Problema 14. Se deja caer una pelota desde cierta altura h. Se sabe que en cada rebote la pelota pierde un tercio de su altura anterior y que luego del quinto rebote logra alcanzar 27 centímetros de altura. ¿Cuánto suman las alturas hasta ese momento? Entonces vemos que la pelotita se va a dejar caer desde una altura h. Aquí se produce el primer rebote y después del primer rebote se alcanza una altura h1. Este h1, por lo que dice que en cada rebote la pelota pierde un tercio de altura, o sea, lo que se pierde acá es un tercio de lo anterior. Un tercio de h. Es lo que se pierde de altura. Entonces, ¿cuánto es en realidad la altura h sub 1? Si se pierde un tercio, lo que es h sub 1 sería 2/3 de h. Esa sería la altura 1. ¿Sí? La altura 1. La altura 2, igual. La altura 2, por aquí, y la altura 2, lo que va a perder, de acuerdo aquí, este pedacito que se pierde, también es un tercio de la altura anterior.
sea, un tercio de H1. Entonces, la altura 2 serían 2 tercios de H1. Pero H1 es 2 tercios de H, entonces H2 sería 2 tercios de 2 tercios de H. Y 2 tercios por 2 tercios serían, bueno, 4 novenos o 2 tercios al cuadrado, como querramos, 2 tercios al cuadrado de H. Y así, pasamos a la altura 3. La altura 3 va a perder un tercio de la altura anterior. Al perder un tercio, solo de altura 3 alcanzaría 2 tercios, pero de H2. Y la altura 3 sería 2 tercios de la altura 2, que es 2 tercios, al cuadrado de H. Y 2 tercios por 2 tercios al cuadrado sería 2 tercios al cubo de H. Y por aquí ya se va haciendo una deducción, que H1 es 2 tercios de H, H2 es 2 tercios al cuadrado de H, que era la altura inicial, H3 es 2 tercios al cubo de H, H4, entonces deducción por lo anterior sería 2 tercios a la cuarta de H, y H5 sería 2 tercios a la quinta de H. Esa sería la quinta altura. Pero según el problema, en el quinto rebote, si este es el primer rebote, este es su altura 1. En el segundo rebote, este es su altura 2. En el tercer rebote, este es la altura 3. En el quinto rebote va a alcanzar una altura H5. Y en ese rebote logra alcanzar 27 centímetros de altura. Quiere decir que H5, que es igual a 27 centímetros. Quiere decir que 2 tercios a la quinta de H es igual a 27 centímetros. De aquí tendríamos que 2 a la quinta es 32, 23 a la quinta es 243 por H igual a 27. Y aquí despejando H tendríamos que el 243 pasa a multiplicar a 27 y 27 por 243 es 2561 sobre el 32 pasa a dividir. Quiere decir que la altura de la que cayó la pelota, esta altura H de donde cayó, es 6561 entre 32. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos piden? ¿Cuánto suman las alturas hasta ese momento? Como no dice cuánto suman las alturas, hay que considerar la altura inicial, que es esta, 6561 sobre 32. Si reemplazamos por aquí, tendríamos que esta altura, la primera altura, H1, la altura H1 sería 2 tercios de H, que es 6561, entre 32, y multiplicando y simplificando, esto resulta 2187 sobre 16. Entonces, si sumamos las 5 alturas más la altura 6561 sobre 32, ¿sí? Hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula para hallar la suma de los 6 términos en todo caso. Solo que ya no sería H1 el primer término, sería el H de la altura de la que cae, pasaría a ser el H1. ¿Sí? A ver, ¿podemos hacer esto? Primer término sería la altura 6561 sobre 32. De ahí recién vendría la primera altura, que sería 2187 sobre 16, ¿no? Y así sucesivamente hasta la última altura, el quinto, ¿no? Que pasaría a ser el sexto término, que tiene 27 centímetros. Entonces, podríamos trabajar la fórmula de la suma. Hay dos fórmulas para la suma. Una de las fórmulas es, la suma es igual al primer término más el enésimo término por la razón entre 1 menos la razón. Esta es una de las fórmulas para hallar la suma en una progresión geométrica. Entonces, reemplazando, tendríamos el primer término, sería la altura de donde cayó la pelota, 6561 sobre 32, menos el último, sería 6500, perdón, el último sería 27, por la razón que es 2 tercios. ¿Sí? 2 tercios es la razón. Y esto sería 1 menos la razón que es 2 tercios. Claro, porque aquí, en cada rebote,
la altura es inicial, lo que va a ir quedando para cada rebote es 2/3, por 2/3 y así sucesivamente por 2/3. Y puedes comprobar hallando todas las alturas y vamos a llegar a la quinta altura y esta quinta altura, que es la última, sería 27 centímetros. Ya, 27 centímetros. Entonces, tendríamos que dividir, o primero, hacer la resta de 6.561 entre 32 y restarle 27 por 2/3, que termina siendo 18. Esa suma es, arriba, perdón, la diferencia sale 5.985 entre 32 y 1 menos 2/3 es 1/3. Y si dividimos esto entre 1/3, resulta 17.955 entre 32 y aproximadamente, ya aproximándolo esto a decimal, cae de una altura, o perdón, la suma de todas las alturas es 561,1 centímetros. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el problema 14. El problema 15 dice, la tabla muestra los pagos por concepto de alquiler que realizó Sonia entre los años 2016 y 2018. Observa que las cantidades forman una progresión geométrica. Entonces, estas tres cantidades forman una progresión geométrica, PG significa progresión geométrica. ¿Cuál es la razón? Entonces, vamos respondiendo a las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón? Y la razón geométrica, en una progresión geométrica, se halla dividiendo un término entre el anterior. Entonces, como el primer término es 2016, el segundo término en el año 2007 es 1680, dividimos 1680 entre 1600. O también puede ser tomando 1764 entre 1680. Cualquiera de las dos divisiones me debería producir la misma razón. 1680 entre 1600, 1680 entre 1600 va a producir una razón de 21 veintianos. 21 veintianos. 1764 entre 1680 me produce 21 veintiavos. Esa sería la razón. Lo puedes pasar a decimal porque es un decimal exacto, o sea, 1,05. 1,05. En la B me piden cuál fue el alquiler en el 2020. Como ya tengo 2018, entonces podemos hallar 1600, perdón, podemos hallar en el 2019, que sería el cuarto término. 2019 sería los 1764 por la razón que es 21 veintiavos. Entonces, 1764 lo multiplico por 21 veinteavos, me sale 9.261 quintos, que viene a ser 1852,2. En el 2020, entonces sería este que es del 2019, 1852,2 por 21 veinteavos o por 1,05, que es lo mismo. Entonces, esto por 1,05 resulta 1944,81. Ese sería el alquiler en el año 2020. Y en la C, nos dice, ¿cómo expresarías el incremento de mes a mes mediante un porcentaje? Ajá. El 1,05% en fracción sería 105 sobre 100. Y 105 sobre 100 quiere decir que es el 105%. 105%. Cualquier porcentaje por encima del 100%, entonces supera al 100%. Entonces, lo que supere a 100% viene a ser el incremento. Entonces, el incremento
el incremento en porcentaje sería 5%, ¿no? Ya que es la razón que ha ido aumentando, o sea, en cuanto, de cuánto en cuánto ha ido aumentando en cambio. Pero lo que ha aumentado en realidad es solamente el 5%. Esa sería la respuesta a la pregunta C, y esos serían los 5 problemas que hoy día íbamos a explicar. Eso sería todo. Gracias.